El manómetro de mi iBrew H10A ha dejado de funcionar. O sea, puedo seguir preparándome mi café, pero la aguja de mi manómetro ya no me indica la presión. Me puse en contacto con iBrew, le expliqué lo que pasaba y ellos me han enviado un manómetro nuevo y una guía paso a paso donde me explicaban cómo sustituirlo. Así que hoy vamos a desmontar juntos la iBrew H10 y vamos a cambiar el manómetro. ¿Lo vamos a lograr? Quédense hasta el final del video para descubrirlo. Estoy súper emocionado porque siempre quise desmontar la máquina para ver cómo estaba en su interior. Así que esta es la ocasión perfecta. En un uso normal de la máquina es muy difícil que se rompa el manómetro. Pero yo, haciendo muchos experimentos a diferentes presiones, sobre todo a presiones muy altas, llevo el manómetro al extremo. Así que cuando haces así es probable que tarde o temprano deje de funcionar. Si te pasa lo mismo, te recomiendo de no abrir la máquina, sino de contactar antes la asistencia de iBrew. Ellos te van a explicar lo que tienes que hacer y si está en garantía, seguramente te van a explicar dónde la tienes que llevar. Dicho esto, vamos a ver lo que necesitamos para hacer este trabajo y vamos a desmontar junto la máquina. Esta es la herramienta que voy a utilizar. Esto es el manómetro nuevo. Esta es una llave y esto es mi kit de destornillador que tengo en la casa. Y además necesitamos un alicate de punta larga. Y naturalmente otra herramienta muy importante, la guía paso a paso que me preparó iBrew. Primero que todo voy a desenchufar, porque después si me olvido me electrocuto, me gustaría de no. Voy a sacar el agua, voy a sacar el café y el brazo. Sacamos también esta parte de abajo. Lo primero que dice la guía es de quitar toda la parte que hemos quitado. Bueno, me lo imaginaba. Después hay que destornillar estos dos clavos que tenemos aquí. Estoy utilizando una PH1. Primero. Segundo. Listo. Después hay que girar la máquina. Ahora, no tenemos que desmoldar estos clavos que están aquí arriba, súper fácil, sino tenemos que ir en este hueco de aquí. Y en esto, sí. Necesitamos ir en profundidad. Y me pongo aquí adentro. Lo mismo hacemos por el otro lado. Y ahora lo giramos otra vez. Y ya podemos remover la tapa de arriba. Bueno chicos, ya que estamos aquí, aprovecho para explicarle un poco lo que estamos viendo. Esta parte de aquí en metal se llama thermoblock, el corazón de la máquina, lo que permite calentar el agua y mantenerla constante durante todo el proceso. El agua caliente sale por aquí y se divide. En esta primera parte se va directo a nuestro manómetro, que es la parte que se ha roto y que ahora tenemos que cambiar. Por ahí no va a salir agua, pero el hecho que esté conectado al sistema nos permite entender qué presión se está generando. Esta segunda parte, en cambio, llega hacia el grupo. El grupo hace caer el agua de manera uniforme dentro de la ducha. Prácticamente inmediatamente abajo de esta parte de aquí se monta el portafiltro. Después, desde aquí, sale otro tubo que llega hacia la parte donde se gestiona el vapor. Como podemos ver, de aquí después sale otra vez y se va directamente a nuestra lanza vapor. Y ahora tomamos nuestra llave del 7 y desmontamos estos bulones. Menos mal le hemos podido recuperar. Finalmente chicos lo he logrado. Así que lo podemos sacar por debajo. Listo. Este hierrito chicos nos ha hecho sudar 7 camisas. Y este chicos es el antiguo manómetro y esto es el nuevo. Aquí todavía tenemos la película de protección, cambia un poco los colores, la parte de atrás parece hecha mejor. Bueno, vamos a ver. Entonces vamos ahora a sacarle estos rings de plástico, que serían guarnizioni, que vienen en su interior, porque después le tenemos que poner al nuevo. Esta es una. Pongo aquí para que la puedan ver. Y esto es el segundo, idéntico.
a este nuevo le vamos a montar estas gomas. Perfecto, ojalá que hemos puesto bien, así que ponemos el nuevo manómetro, empujamos, volvemos a poner a este hierrito infernal. Y bulloni. Podemos volver a cerrar la máquina. Y ahora que le hemos cerrado, no nos falta nada más que probar si verdaderamente funciona. Así que, ¿cuál mejor manera que prepararnos un café? Nos preparamos un delicioso café de Nicaragua. Tiene un aroma delicioso, fantástico. Se me estaba olvidando, antes sería mejor ponerle la jarra de agua atrás, porque si no, no vamos a lograr hacer el café. Esperamos que se caliente. Podemos quitar la protección de nuestro manómetro. Una vez que llega a temperatura, hacemos salir un poco de agua. Ajá, el manómetro ya está funcionando. Fantástico. Y hacemos salir nuestro café. Fantástico. Delicioso. Este café me encanta. Y bueno chicos, aparte del café que está súper delicioso, la máquina funciona otra vez. Así que le hemos podido recuperar. Llegar directamente a la parte que teníamos que cambiar no era difícil como trabajo. Lo único que fue un poquito más difícil fue el momento en el cual yo tuve que plegar un poco estos hierritos que tenían prensado el tubo contra el manómetro. Seguramente también es porque es la primera vez que desmoldaba esta máquina, entonces no tenía mucha manualidad. Pero digamos que con un trabajo de unos 20 minutos lo hemos podido recuperar. Y aquí tenemos nuestra máquina fantástica. Y bueno chicos, espero que el video les haya gustado. Si le ha pasado también a ustedes, déjame un mensaje aquí en los comentarios para contarme cómo lo han solucionado. Así que este video puede ser útil también a otras personas que puedan tener la misma situación. Y nosotros chicos nos vemos aquí el próximo fin de semana con otro video dedicado a esta maravillosa máquina. Les voy a enseñar todos los gadgets que según yo son útiles para mejorar una máquina de espresso. Y lo que según yo no lo son tantos. Así que espero verlos numerosos el próximo fin de semana. Chao chicos, los quiero muchísimo. Bye bye.